explicar en esa parte. Pero es muy importante realizarla. Lo que vamos a hacer hoy va a ser avanzar de nuevo todo eso, incluido lo que resta, lo que son los antecedentes patológicos que va a tener del paciente y antecedentes no patológicos, que dentro de eso van a entrar sus hábitos dietéticos, higiénicos. Y también vamos a ver lo que son los antecedentes familiares y lo que es casi similar a lo que es el examen físico, pero este es uno más dirigido al interrogatorio. Ya. Mientras van haciendo su lista, voy a ir vamos a pasar la clase. Ya. Las estructuras de una historia clínica van a estar divididas lo que es en el interrogatorio o anamnesis. En la anamnesis vamos a tener diferentes subdivisiones. Lo que son los datos de filiación, que van a ser los datos personales del paciente, el motivo de consulta, el por cuál ha venido el paciente o a ser internado en el hospital, y la anamnesis próxima, que esta va a ser lo que es la historia de la enfermedad actual. La anamnesis remota, aquí van a entrar ya lo que son los antecedentes del paciente. Antecedentes personales patológicos, antecedentes personales no patológicos, antecedentes heredofamiliares, y si es una paciente de sexo femenino, van a estar lo que son los antecedentes gineco-obstetra. Hay otra subdivisión que es antecedentes pediátricos, pero en este caso vamos a ir a lo que es el Hospital San Juan, el área de Nemo, y ahí no vamos a ver pacientitos menores de nada, de niños. Vamos a ver pacientes adultos ya con enfermedades avanzadas o ya casi dados de alta. También otra sería lo que es la revisión por aparatos y sistemas. Aquí se va a ver lo que es a nivel general y a nivel no tan profundo como es la inspección, la palpación, la percusión. Aquí va a ser como preguntas que no hemos, bueno, ¿cómo decir? Síntomas o signos que no se han denotado mucho o han sido nuevos, que no están en lo que es la enfermedad actual, o síntomas y signos que ha tenido el paciente de otras enfermedades, la cual pueden estar ahí y relacionarlas con lo que es la enfermedad. Ya. En lo que son los datos de filiación, comenzamos con lo que es la anamnesis o interrogatorio. En los datos de filiación ya hemos visto. Primero, antes de esto normalmente les indica poner lo que es la fecha de cuándo se realizó la historia clínica, la fecha de cuándo ingresó el paciente al área de neumología, cuándo fue internado en el área de neumología y por quién. Pero los datos de filiación del paciente mismo van a ser lo que es el nombre completo, fulano tal, tanto, edad, lugar y fecha de nacimiento. Ya ustedes van rellenando, esto cualquiera lo puede rellenar. Ustedes ya si quieren llévense un modelito porque ya la siguiente semana, desde este lunes, comienzan a ir mediante su lista que ustedes tienen, que ya me han mandado, van a ir a lo que son las prácticas hospitalarias. ¿Les han dicho más o menos a qué hora? Chicos. Creo que era entre 8:30 a 10 de la mañana, creo. Ya, sí, creo que es eso también. Ya. Sí, Los pero datos de filiación. un comunicado de que no iba a comenzar esta semana. Creo que va a comenzar recién el otro mes, por el tema del carnet. ¿El otro mes? ¿Quién? Sí, porque hay un problema con el tema de los carnets, creo que no están pudiendo imprimir o cosas así. Pero creo que se puede entrar sin carnet. ¿El doctor les dijo sí? El doctor le comunicó al encargado del grupo, y eso nos dijo el encargado del grupo. ¿Quién es el encargado del grupo? ¿Alguno conoce su nombre? Blas. Blas. Ah, ya. Ya está bien. Ya voy a ver eso luego. Sigamos. En datos de filiación, nombre completo, edad, lugar y fecha de nacimiento. Ya. Ahí en edad entran lo que son los temas de patologías relacionadas a esto. Una persona joven
una persona adulta y una persona ya más anciana van a tener diferentes tipos de patología o van a tener predisposición a patologías específicas. Por ejemplo, en las edades tanto de niños como adultos, el sistema inmune está inmunocomprometido y en los menores aún está en formación y en los mayores porque el sistema inmune ya de forma normal se va disminuyendo de forma fisiológica. Esto va a afectar a predisponer a diferentes patologías más leves, como por ejemplo la influenza, que ustedes pueden tener lo que es el virus de influenza, pero no afectarles, solo darles unos síntomas leves. En cambio, personas como niños los puede llevar incluso a internación por neumonías. En los adultos igual, llegar a tener oxigenoterapia para subsistir y no fallecer. En lo que es la fecha de nacimiento y el lugar es importante. El lugar de nacimiento, más o menos, vamos a hablar, está en el punto 8, lo que es la nacionalidad, que es importante. El país de donde proviene y también la provincia, más o menos, para saber si ha recibido algún tipo de infecciones que son de esas regiones. Por ejemplo, enfermedades heredadas. ¿Perdón? Sí, en la diapo usted está enseñando así, de lo que está hablando se quedó en la primera plana, en donde dice historia clínica, porque solo eso se ve. ¿Todo eso se ve? Ajá. Solo se ve la primera diapositiva, historia clínica. Ya se actualiza. Ya a ver. Ahorita la abro. Ahora, ¿qué se ve? Sí, ahora está bien, Auti. A ver, ¿ha cambiado? Sí, Ausi. Sí, Ya. Ya les hablé sobre la predisposición a diferentes patologías mediante eso. En la nacionalidad, el lugar de nacimiento, igual predispone a diferentes patologías. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz, nacer en regiones aledañas a lo que es la ciudad, en pueblos o provincias, ¿qué predisposición va a tener? El Chagas es lo más común. Niños con cardiomegalias, con ese tipo de problemas, son muy comunes ya que las familias, bueno, las personas, la madre ha sido infectada ya años atrás, ya puede estar en un periodo de latencia la enfermedad y contagiar lo que es el feto. La fecha de nacimiento no importa. No creo que nacer en enero o febrero predisponga a algo, aunque capaz haya algo. El sexo, en tanto masculinos como femeninos, pues a nivel de afecciones urogenitales, que las mujeres pueden tener estos tipos de infecciones bacterianas, como los hombres no, como la clamidia, por ejemplo. La profesión o ocupación, aquí, chicos, a la hora de entrevistar a su paciente, si es que no van la siguiente semana al hospital, si el paciente les dice que se ocupa de, por ejemplo, ganadería, ustedes no van a poner solo ganadería, ustedes también tienen que profundizar un poco y preguntar con qué tipos de animales trabaja, si trabaja con animales vacunos, si trabaja con cerdos, si trabaja con ovejas, si trabaja con gallinas, si es agricultor, con qué tipos de cultivos trabaja, si trabaja con granos, si trabaja en una ingeniería, qué tipo de ingeniería trabaja, ingeniería ambiental, ingeniería comercial, yo qué sé, algún otro tipo de ingeniería civil. Ustedes tienen que ser bien específicos en ese tipo. Y no solo lo que se dedica. Por ejemplo, él pudo haber cambiado de trabajo hace un mes o medio mes y antes de eso trabajaba en otra cosa. Ustedes tienen que saber bien a qué se ha dedicado y a qué se dedica el paciente. El domicilio actual, el paciente pudo haber sido de nacionalidad, yo qué sé, paraguaya, y vivir aquí en Bolivia desde el año pasado. O es esos mochileros que viajan a través de países de forma seguida, o cada año van cambiando de país. Esas personas pueden tener patologías desconocidas que son aquí en Bolivia o pueden contraer patologías que son ya pertenecientes a la región.
Por eso es importante lo que es el domicilio actual y el teléfono igual, porque a la hora también de contactar a nuestro paciente tenemos que tener esos datos para seguir un control si es que el paciente ha sido dado de alta y necesitamos comunicarnos con él. La procedencia y radicación. Ya sabemos, por ejemplo, pongamos en cuenta los mochileros. Esas personas pueden ser pertenecientes de España, yo qué sé, han viajado a lo que es México, han viajado a lo que son países centroamericanos y luego se han pasado a lo que son países sudamericanos, han pasado por Venezuela, han pasado por Colombia, han pasado por Brasil, Argentina y luego han terminado aquí en Bolivia. Es importante saber de dónde y en qué tiempo han viajado. Su estado civil también es importante, esto ya hemos hablado en la primera clase que hemos tenido. Es importante saber si es soltero, si es casado, si es viudo, si ha tenido relaciones sexuales últimamente, si ha tenido ya sea con su pareja o con alguna otra persona. Hay personas que son casadas y normalmente mienten en los datos que van a darle a la hora de su interrogatorio sobre si ha tenido relaciones sexuales últimamente. Y ellos van a decir, no, hace 6 meses ha tenido relaciones sexuales, no, siendo que con su pareja hace 2 años no ha tenido relaciones sexuales, él no va a decir que hace 6 meses tuvo, ya que en esos datos pues nos daría a entender que ha sido infiel a su pareja, normalmente en esas partes miente. También preguntarle sobre cuántas personas, cada cuántas veces tiene relaciones sexuales es importante, si es con una persona o con varias personas, si tiene varias relaciones sexuales con diferentes personas, pues es muy importante saberlo. La nacionalidad, como ya dijimos, es importante saber, ya que si él ha radicado de otro país y ha venido a Bolivia en un corto tiempo, hay que saber qué patologías, puede ser una patología común de ese país o directamente descartarlo si es una de aquí. El grado de instrucción. Más o menos ahí se refiere a lo que es el grado de escolaridad que va a tener el paciente. Es importante porque normalmente vamos a tener pacientes que no han terminado la primaria o que solo han terminado la primaria. Estos pacientes tienen un habla algo diferente a las personas que han terminado la secundaria y eso los van a denotar mucho en lo que es en el área intelectual del paciente. Van a tener un uso de palabras más diferentes, una terminología diferente. En cambio, una persona que ha terminado la universidad, tiene una carrera, pues se va a comunicar mejor con usted. Lo que es la religión es importante saber del paciente. Hay religiones donde no les permite comer carne, donde no les permite comer carne en un cierto lugar, por ejemplo el cristianismo, no me acuerdo en qué época es, que se les prohíbe el uso de carne y aumenta lo que es la ingesta de pescado. Ahí vamos a tener lo que son patologías asociadas a ese tipo de alimento, lo que es también asociado a falta de nutrientes por no consumir algún tipo de alimento. La fuente de la historia clínica, aquí va a entrar si la fuente de la información viene tanto del paciente como de un familiar o alguna persona que lo acompañe. Si la información es confiable, tenemos que anotarlo. Si vemos que los datos son vagos, no entran, como por ejemplo decir, ustedes creen que su paciente está mintiendo. Por ejemplo, en el San Juan me ha tocado un pacientito que tenía ya TB diagnosticada y me tocó entrevistarlo otra vez y realizar una historia clínica. Teníamos que entrevistarlo y nos decía que no sentía dolor en ningún momento, que nunca ha tenido fiebre, que solo ha tenido desmayos. En estos casos tienen que poner que la confiabilidad ha sido o poco confiable o muy confiable, o confiable, más o menos así. Ustedes van describiendo todo eso. Y aquí sería todo lo que correspondiente a lo que son los datos de filiación del paciente. No, ya. ¿Se va escuchando todo hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda?
Se Sí, escucha Auxi. todo bien, Auxi. Ya. Esta es la otra diapo. ¿Se ve? Sí, Auxi. Sí. Ya. Lo siguiente en su historia clínica va a ser anotar lo que es motivo de consulta. En motivo de consulta vamos a ver diferentes o característicos por los que llegan los pacientes y los cuales van a ser ya, dependiendo del grado de cómo son sus signos o sus síntomas, van a ser internados. Normalmente llegan a consulta externa mal, después son derivados de emergencia o algún otro tipo del área que le pertenezca. El dolor va a ser lo que primero que nos tenemos que fijar. Si es uno de los síntomas más comunes que van a venir los pacientes. Me duele aquí, doctor, me duele en el pecho, me duele en esta parte del estómago. Ya ustedes van a tener que, mediante preguntas, mediante el interrogatorio, sacar más información. Otros llegan con tos, ustedes tienen que saber más o menos si estoy tosiendo, doctor. Y a ustedes, si no les dice más el paciente, tienen que preguntarle y cuántas veces, o por cuánto tiempo tuese, si le dura mucho, si es esporádico, si solo tuese un rato, luego le viene después de horas o después de otros días, o tuese de vez en cuando, o tuese siempre, si siente dolor al toser, si al toser bota flema. Ustedes tienen que hablar al paciente en un idioma la cual él entienda para sacar la información posible, pero siempre tienen que dejar que el paciente exponga libremente todos sus problemas, nunca lo interrumpan, a menos que la charla se vaya yendo a algo que no es algo médico. Por ejemplo, si comienza a hablar de que mañana es el partido, de no sé qué, ya ustedes ahí lo detienen y comienzan de forma respetuosa lo que es el interrogatorio médico. La tos puede venir acompañada de bueno, puede ser con expectoración y ustedes tienen que preguntarle, ¿ha botado flema? Sí, les va a decir el paciente, siendo que solo les ha dicho que ha tosido. ¿Y de qué color? Ya les va a decir si es amarilla, si es verde. Ya ustedes también tienen que saber, preguntarle si ha venido con algún color rojo acompañado. Ya ustedes tienen que ir anotando todo eso. Si ha venido con fiebre, el paciente les va a decir, sí, doctor, he tenido fiebre. ¿Qué día? ¿Cuándo? ¿Cuánto le ha durado la fiebre? ¿Ha tomado algo para la fiebre? Y todo eso. Disnea. Normalmente los pacientes van a llegar y van a decir, doctor, me falta lo que es la respiración, no puedo respirarles. Y ustedes le tienen que seguir interrogando diciendo, ¿cuándo? Cuando sube escaleras, cuando solamente está echado, aparece de una forma, por ejemplo, aleatoria en el día. Usted está sentado y le falta la respiración, usted tiene que ir averiguando todo ese tipo. No, doctor, me falta al intentar trotar, me dice. Me quedo sin aire totalmente. O, doctor, al echarme no puedo respirar y solamente se me pasa cuando estoy sentado. Todas esas cositas ustedes tienen que sacar mediante lo que es el interrogatorio. La emesis, que es el vómito, el doctor bueno, el paciente va a decir, doctor, he vomitado, y a ustedes también, al igual que lo que es la tos, van a preguntarle si ha botado con pus, o sea, qué color ha botado, cómo se ve su vómito, en otras palabras, al paciente. Si es de color, si ha tenido pus, ha tenido sangre, si ha sido una vómica, o sea, si ha tenido pus, va a ser una vómica, si ha tenido sangre, va a ser una hematemesis. Ya ustedes van anotando en el motivo de consulta, pero en la forma que les dice el paciente. Si le he dicho si ha dicho he vomitado sangre, usted pone un vómito con sangre en lo que es el motivo de consulta. En las gastroenteritis va a venir acompañado también de dolor gastrointestinal y lo que son las diarreas. Aquí en las diarreas ustedes tienen que averiguar, o bueno, las heces fecales pueden ser diarreicas o no diarreicas, pero en las no diarreicas ustedes tienen que averiguar si sus heces de qué color son. Si han sido colores negras, ¿eso a qué puede derivar? ¿Qué creen? ¿Qué patologías pueden hacer que las heces salgan negras? ¿Y cómo se le denomina a las heces negras? Melena.
Melena. ¿Qué patologías vienen asociadas a la melena? Ya, hemorragias. Supongamos que una hemorragia en el sistema gastrointestinal, pero ¿a qué altura? Hemorragia digestiva alta. Digestiva alta, bien. Eso en las heces es muy importante lo que es saber el color. Ustedes tienen que anotar heces fecales negras, heces fecales con sangre o diarrea con sangre. Así, como el paciente se los diga, ustedes van anotando. En la ictericia, el paciente le va a llegar amarillo, va a decir, doctor, estoy amarillo, mis ojos están amarillos, mis pieles están amarillas. Acompañados de otros problemas que normalmente viene la ictericia. Normalmente los pacientes con problemas cólicos biliar, problemas hepáticos, en esto. Problemas obstructivos a nivel de los conductos biliares, normalmente llegan con ictericia. La cianosis, los pacientes dicen, doctor, mis manos están azules, mi cara está azul, o ya casi llegan casi muriéndose los pacientes por algún problema obstructivo de las vías respiratorias o por algún problema obstructivo a nivel circulatorio. La pérdida de peso, característico de pacientes con tuberculosis, va a decir, doctor, he enflaquecido, y ustedes ya tienen que saber más o menos cuántos kilos pesaba, ir preguntando, entrevistando de cuánto pesaba antes y cuánto pesa ahora, y ahí van anotando, paciente con pérdida de peso aproximadamente 8 kilos. Y así, la astenia, ¿alguno sabe qué es astenia? Ya. El paciente va a referirles a ustedes, doctor, me siento débil, o usted les va a preguntar por qué lo trajo o qué fue el motivo de que usted asistiera al médico, de que lo refirieran al médico. Me sentía débil, va a decir. He tenido otros síntomas como dolor en el pecho, he estado tosiendo, he estado botando flema, de color verde, y a veces botaba sangre al toser, y no podía respirar y así. Ustedes de todo eso que le diga el paciente van a agarrar máximo 3 motivos de consulta. Y van a ser los más importantes. Por ejemplo, tos con sangre es un motivo acá de notar. La sangre es importante anotarlo. Lo que es la fiebre es también importante anotarlo. Y si ha tenido otro problema, por ejemplo, dolor, anotar en qué zona refiere el paciente. Dolor de estómago, dice, dolor en el pecho. Ustedes la nota. Hasta máximo 3 motivos de consulta. En el motivo de consulta puede haber solamente uno, como decir, dolor en el pecho, y solo ponen eso. Si no le ha referido nada más al paciente, solo ponen dolor en el pecho. Si le ha dicho tengo fiebre, ponen fiebre más. Si le he dicho tos con sangre, ponen tos con sangre. Para tener datos ya listos como para ir a un diagnóstico. Cambio de diapo, ¿se ve? Sí. El dolor, vamos a ir hablando de los motivos de consulta. El dolor se va a clasificar en diferentes tipos. Va a ser el dolor somático, el dolor visceral y el dolor neuropático. El dolor somático superficial, como su nombre lo dice, en esa parte superficial, va a ser un dolor tipo localizado, que solo se va a presentar a nivel de la piel. Un dolor tipo, paciente puede referir a dolor, doctor, me arde en esta zona porque me he quemado, o el paciente se ha cortado y refiere dolor ahí. Dolor localizado. En el dolor visceral va a ser un dolor ya más diferente al dolor somático, va a ser un dolor más profundo de vísceras o de órganos, los cuales pueden tener otra característica, va a ser un dolor irradiado. ¿Qué significa esto? Que el dolor puede ser, puede venir de la zona de la afectación, pero irradiarse a otra. Por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio, o una angina de pecho, mejor dicho,
El dolor va desde la zona